Ok, vamos a revisar hoy el tema de medidas de impacto. Este tema es fundamental para entender las razones por las cuales se plantean intervenciones de salud pública y también desde el punto de vista clínico. Por ejemplo, intervenciones no farmacológicas como las que se han planteado frente al COVID-19. Esto es, por ejemplo, el lavado de manos, el uso del tapabocas, el distanciamiento social, el aislamiento de casos y la cuarentena de casos sospechosos. Aquí repasando un poco para poner en contexto el tema, entonces habíamos visto la semana pasada la parte de epidemiología descriptiva con todas las medidas de frecuencia fundamentalmente, la parte de epidemiología analítica con las medidas principales, medidas de efecto, como medidas de razón, el OR, que en estudios de casos y controles, o el RR en estudios de cohortes, y medidas de diferencia que vamos a empezar a ver justamente ahora cuando empecemos a plantear intervenciones. Esas medidas de diferencia tienen que ver, por ejemplo, con el riesgo atribuible, tanto en expuestos como el riesgo atribuible en población total. Y las fracciones etiológicas, que es una forma de ver ese riesgo desde el punto de vista porcentual. El otro elemento que viene enseguida tiene que ver con la prevención directamente e incluye la fracción preventiva, que es, como vamos a ver con la fórmula, simplemente un cambio en el orden de los factores. Aquí están entonces más claramente y con colorcito las medidas de frecuencia a nivel de estudios descriptivos, las medidas de asociación en estudios analíticos y las medidas de impacto propiamente dicho. Esas medidas de impacto pueden tomar dos vías. La vía de las poblaciones de riesgo, es decir, de los expuestos, o la vía de la población total, donde hay expuestos y no expuestos. El riesgo atribuible, que puede ser calculado en expuestos y en la población total, se puede expresar con una gráfica como la que ustedes tienen allí. Es decir, tratar de ver si algún factor de riesgo puede explicar la mayor parte de la enfermedad. Aquí, por ejemplo, en esta casilla verde de grupo no expuesto, es equivalente a esta casilla verde en el grupo de expuesto. Es decir, en los dos casos, hasta ahí son iguales. Pero si el grupo expuesto lo está a un factor de riesgo, entonces se supone que aumenta la probabilidad de la enfermedad. Y ese exceso que ustedes ven aquí en esta casilla como más oscura, azul verdosa, eso es lo que se conoce como riesgo atribuible. Entonces tenemos un riesgo basal, que es igual en ambos grupos, y un riesgo atribuible, que es lo que le sobra al grupo expuesto una vez ha sido expuesto a un factor de riesgo. Aquí otra vez en letra el tipo de medidas que vemos, entonces en la parte descriptiva, en la parte analítica y ya en el impacto propiamente dicho dentro de la salud pública. Aquí, como habíamos dicho, el riesgo atribuible que se puede calcular también en porcentaje y que entonces se denomina fracción etiológica de riesgo. Una medida de impacto en salud pública coloca la asociación de la exposición a enfermedad desde una perspectiva de salud pública
y por lo tanto lo que busca es reflejar o medir la contribución aparente de una exposición sobre la frecuencia de la enfermedad en una población particular. Entonces, por ejemplo, el tabaquismo le concede un mayor riesgo a la población de padecer cáncer de pulmón. Entonces, el riesgo atribuible representa la reducción esperada de la enfermedad si la exposición se elimina o si la exposición nunca existió. En otras palabras, ¿qué tanto de la enfermedad puede deberse al tabaquismo, en este caso, como factor de riesgo? O, dicho de otra manera, si yo quito el hábito de fumar, si yo quito el tabaquismo, ¿cuánto disminuye la enfermedad? En el caso de que no sea un factor de riesgo propiamente dicho, sino que sea más bien un factor protector, por ejemplo, la vacunación, entonces se calcula la fracción prevenible. Ustedes recuerdan, y hoy les mandé información adicional sobre la interpretación del riesgo relativo y del OR. Y ustedes recuerdan que cuando el riesgo relativo o el OR tiene valor 1, entonces no hay asociación. Pero si el OR o el riesgo relativo tiende al infinito por encima de 1, significa que hay riesgo. En ese caso, se calculan el riesgo atribuible y la fracción etiológica del riesgo. Pero si el riesgo relativo o el OR tienden a 0, entonces significa que hay beneficio o protección. En ese caso, entonces se calcula la fracción prevenible. Otra vez, la gráfica y aquí entonces la representación en color lila del exceso de riesgo o riesgo atribuible al factor al que se está expuesto. Aquí en el ejemplo se refiere a fumadores como factor de riesgo y bronquitis crónica como enfermedad, desenlace o resultado. Otro ejemplo en grisecito, pero que viene a dar la misma información. Vienen ahora entonces los cálculos. Vamos a ver cómo son las fórmulas y miremos que, aunque hay distintas fórmulas, algebraicamente son equivalentes. Aquí está la primera. El porcentaje de riesgo atribuible es igual al riesgo en expuestos menos el riesgo en no expuestos dividido en el riesgo en expuestos. De otra manera se puede decir tasa de incidencia en expuestos menos tasa de incidencia en no expuestos sobre la tasa de incidencia en expuestos. Y si ustedes recuerdan la fórmula del riesgo relativo, el riesgo relativo es tasa de incidencia en expuestos sobre la tasa de incidencia en no expuestos. Entonces uno puede reemplazar las palabras de la fórmula, las primeras, estas, y sustituirlas por esto. Riesgo relativo menos 1 dividido entre el riesgo relativo por 100. Entonces, ejercicio. Miren ustedes el planteamiento de esta información. Un estudio donde se investiga un brote de salmonela en Carolina del Sur en 1990 y se analiza el consumo de pavo como posible factor de riesgo y la enfermedad gastrointestinal como desenlace. Ahí ustedes ven, aunque me gustaría que lo verificaran, el cálculo del riesgo relativo. A sobre A más B, que sería la tasa de incidencia en expuestos, dividido en C sobre C más D, que sería la tasa de incidencia en no expuestos.
Al hacer la operación, eso nos da 4.6. El RR o si fuera OR, si fuera casos y controles, sería OR. ¿Qué interpretación le podemos dar a ese resultado? Luciana. Sí, mamá. Luciana. Perdón, doctor. Que el riesgo relativo está tiene una fuerza de asociación fuerte. Ajá. 4.6. Fuerte. Listo. Si estuviéramos pensando en asociación clínica, estaría por encima de 3, o sea que sería también una buena asociación clínica, ¿no? Entonces ahora calculen el riesgo atribuible y el porcentaje de riesgo atribuible o fracción etiológica. ¿Qué les dio? O les muestro otra vez la fórmula. ¿Aló? ¿Qué les dio? Doctor, yo hallé el porcentaje de riesgo atribuible, pero es que no recuerdo la fórmula de riesgo atribuible. Muero, pues lo mismo. Expuestos más. Riesgo en expuestos menos el riesgo en no expuestos. Los datos son los que están en la tabla, doctor. Sí, señor. Da 0.79. O sea, en cuanto a los expuestos, menos los que no consumieron el pavo, ¿no? ¿En serio? ¿Cuánto daría esto? 115 dividido entre 204. $0.56. 0.56. Y 5 entre 41.
0.12. ¿Y la diferencia entre el uno y el otro? $0.44. 0.44. Y si ese 0.44 lo dividimos entre 0.12, ¿cuánto les da? 3.36. 3.66. 3.66. ¿Qué significará eso? Doctor, a mí me da 0.78. ¿Perdón? A mí me da 0.78. En el numerador de esta fórmula, riesgo no expuestos menos riesgo no expuestos le da 0.44. Sí. Y si lo multiplicamos, perdón, y si lo dividimos entre 0.12 les da 3.69, ¿cierto? Si lo multiplicamos por 100, ¿Por 100? ¿qué les da? Pues... mm, 366. Sí. Pero estamos haciendo algo mal. Están dividiendo, o sea, el primer valor es 0.56 menos 0.12, eso da 0.44 y se divide entre 0.56, no entre Ajá. 0.12. Por eso es que está Exactamente. dando mal el cálculo. Exactamente, es por eso. Entonces, aquí sí se hizo bien. 78.4%. ¿Qué significará eso? Pues que hay un alto riesgo de contraer la enfermedad por el consumo de pavo. Exactamente. Que el consumo de pavo explica en un 78% la enfermedad. Pero queda la diferencia con respecto al 100%, que sería 21.6, que puede deberse al riesgo normal de la población o a otro tipo de riesgos. ¿Listo? Entonces, fíjense ustedes que en epidemiología, en medicina, en salud pública, la teoría unicausal ya no se toma mucho en cuenta. Ahora la teoría es multicausal, es decir, no hay factores de riesgo que por sí mismos puedan explicar el 100% de la enfermedad o del evento. Sin embargo, si ustedes ven aquí, con esto, ¿qué decisión se podría tomar? ¿Qué intervención se podría hacer frente a una situación como esta? Que no consuman pavo. No comer pavo. ¿Listo? Y ahí está la forma como se puede demostrar matemáticamente hablando las razones por las cuales habría que evitar eso. En el caso de los estudios de casos y controles, entonces la fórmula, fíjense que es análoga a la del RR-1 sobre RR. Aquí sería OR-1 sobre OR.
Si se aplica esa fórmula a los datos del consumo de Pau, entonces fíjense que el resultado es muy parecido. No es exactamente igual, pero sí es muy parecido. La fracción prevenible en el grupo expuesto, en este caso, por ejemplo, cuando se aplica una vacuna. Entonces, recuerden, si el resultado tiende a 0, es decir, es menor de 1, entonces estamos ante, más que un factor de riesgo, ante un factor protector. Y en ese caso, entonces, en lugar de calcular el riesgo atribuible o la fracción etiológica de riesgo, calcularíamos la fracción prevenible en el grupo expuesto. Y la fórmula sería esta. ¿Qué le ven ustedes de diferente? Cambió el denominador. Cambió el denominador. ¿Solamente? También el orden de los factores. El orden de los factores. Exactamente. Miremos entonces esta situación que nos van a mostrar en la siguiente tabla. Tomen nota de la información. Ahí está la tabla de 2 por 2. Entonces noten que en la tabla el factor de riesgo, en este caso, está reemplazado por un factor de protección, que sería la vacunación. Y aquí está el evento. Y miren que el riesgo relativo calculado tiende a 0, 0.04. Y al aplicar la fórmula, entonces nos da el 96%. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que la vacunación evitó el 96% de los casos que se podrían haber dado en caso de no existir la vacuna o que no haberse aplicado la vacuna. ¿Está claro entonces el uso de las fórmulas y las fórmulas mismas? Sí, señor. Ok. Un resumen de las fórmulas escritas de una manera ligeramente diferente. Riesgo atribuible y riesgo atribuible proporcional. Fracción prevenible y fracción prevenible proporcional. Con respecto al riesgo atribuible, una forma de interpretarlo también puede aparecer como esta tablita. Un valor de 0 indica que no hay asociación. Valores menores de 0 indican asociación negativa y valores mayores de 0 indican asociación positiva. La asociación negativa, ya sabemos, indica un factor protector y la asociación positiva, un factor de riesgo. Y aquí la figurita que expresa eso, ¿no?
Factor protector cuando tiende a 0, factor de riesgo cuando tiende al infinito. Y el valor nulo o de no asociación, en este caso, si es 1 o si incluye 1 en caso de que se calculen intervalos de confianza. Entonces, ahora tenemos un ejercicio. Con esa información, calculemos la eficacia de la vacuna meningocócica. Calculemos el riesgo relativo. Calculemos la fracción prevenible o la fracción atribuible, dependiendo del resultado. El resultado del riesgo relativo sería 0.26. O sea que Es un factor protector. factor protector, listo. Entonces calculamos la fracción prevenible. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto daba el riesgo relativo? $0.26. Entonces sería 0.74 el factor prevenible. Si lo multiplica por 100 le daría 74. Sí, sí, sí. Entonces la vacuna contra el meningococo que usaron allí por lo menos evitaría el 74% de los casos. Bueno. Si fuera un estudio de casos y controles, ¿qué fórmula aplicarían para calcular la fracción prevenible?
Primero habría que calcular el OR, ¿no? Sí, señor. ¿Cuánto les dio? ¿Esos son los mismos datos? No, ese es otro ejercicio. Los datos son estos. ¿Cuánto les dio con el OR? Entonces, pues a mí me dio 0.18 logros. Ajá. ¿Y la fracción prevenible? La fracción prevenible da 0.81. Que multiplicada por 100 sería 81, ¿no? Por 100. Sí, señor. Ok, ahora vamos a hacer este otro ejercicio.
2, estoy confundida. ¿Por qué está confundida? Es que o sea, ahí sí ya no sé cómo sacar el RR. Tasa de incidencia en expuestos sobre tasa de incidencia en no expuestos. Doctor, o sea, el RR se hallaría así, 80 sobre 140, ¿Por qué? o sea, 80 sobre 140 dividido eso en 320 sobre 860. No, No es así, no. el RR. Fíjense qué es lo que he estado esperando. Que alguien me diga qué cambió. Ah, ¿Qué cambió? que está Está invertida la tabla de 2 por 2, ¿no? Está invertida la tabla de 2x2, entonces hay que mirarla con más cuidadito. Entonces sería, la tasa de incidencia en expuestos sería, ¿cuáles son los expuestos? 400. ¿Cuáles son los enfermos? 80 sobre 400 sería tasa de incidencia en expuestos. Y tasa de incidencia en no expuestos sería 60 sobre 600. Calculenla así, a ver. Da 2. Da 2. 2 es por encima de 1, o sea que es factor de riesgo. ¿Cuál sería el riesgo atribuible y la fracción etiológica? El, el de atribuible me dio 0.5, pero, o sea, el 50%. Entonces, ¿cómo interpretaríamos ese resultado? Un 50% de los expuestos van a presentar la enfermedad. ¿Sí? O si quitamos el factor de riesgo, entonces quitamos la mitad de la enfermedad prácticamente. En otras palabras, como estamos hablando ahí de incidencia, entonces la incidencia de la enfermedad baja a la mitad. Si retiramos la exposición. Y ahora acá, analicen esa información.
¿Alguien me dice qué notó ahí? ¿Está bien? Bueno, aquí nos dieron el OR para cada una de las exposiciones, ¿no? La no exposición es menos de un cigarrillo por día y de ahí en adelante una exposición leve, moderada, tensa, excesiva y hay menos de cadena. Entonces, si tenemos los ORs acá, calculémosle a cada OR. Doc, disculpe, es que se le escucha mucho ventilador y se escucha medio feo. Ya lo apagué. Entonces tenemos aquí los ORs. El OR va aumentando en la medida en que aumenta la exposición. Ese es el criterio de dosis-respuesta, ¿no? Según los criterios de causalidad. Ahora calculémosle a cada OR el riesgo atribuible y la fracción etiológica de riesgo. ¿Alguien tiene ya el primero? 0. ¿Cero? Pues yo diría que no, pues es que 0 entre 1 no existe. Sí, sí debería de ser, ¿Pero por qué cero? porque sería 1 menos 1 sobre 1. Por eso no existe. ¿O sí? Claro, eso no, no. El No, segundo porque daría 0.54. ajá, ¿cuánto? 0.54. O sea, 54%. Sí, Y este excesivo, por ejemplo, ¿cuánto daría? el de 30.2. ¿Sí? Mm, 96%. 96%. Entonces, ¿qué puede uno deducir de esto? Entre más sea la frecuencia del consumo de cigarrillos, aumenta la formación de que tenga cáncer de pulmón. Pero ahí estaría raro porque igual, por ejemplo, cuando dice que en excesivo dice de 31 a 34 por día, ¿no? Que tiene un OR más alto que el que dice en cadena, que es más de 35. 35, sí. ¿Por qué? No tengo idea.
No hay una razón que explique eso. Lo que sigue es claro es que a medida que aumenta el consumo, aumenta, o la tendencia por lo menos es aumentar el riesgo. Y si aumenta el riesgo, también la fracción etiológica y el riesgo atribuible aumentan. Fíjense que pasó de 54 algo en la exposición leve a 96 en la exposición excesiva. En otras palabras, si uno le quita un factor de riesgo que es muy importante a los expuestos, lograría controlar la enfermedad en un porcentaje muy alto, ¿no? Fíjense, hasta un 96%. Eso es lo que se denomina estrategia orientada a grupos de riesgo. Pero existe también una estrategia de intervención orientada a la población total. Como en la población total no solamente hay grupos de riesgo, sino también gente sana. Entonces el riesgo se diluye. Por lo tanto, algunas intervenciones son útiles, muy útiles en población de riesgo, es decir, expuestos solamente, y poco útiles en la población total. ¿Quién me ayuda con esta tabla? ¿Qué cálculo hicieron? El RR. ¿Por qué? Porque les informan que se trata de un estudio de seguimiento. Cuando se hace un estudio de seguimiento, generalmente se estudia una o dos cohortes, en este caso dos cohortes. Una cohorte expuesta pasivamente al tabaco y otra no expuesta. Y se les hace un seguimiento hasta que nacen, se les valora el peso y lo distribuyen de acuerdo al resultado. Entonces, listo. ¿Cuánto les dio el RR? A mí me dio 2.5. ¿Qué significa eso? Que sí hay riesgo. A mí me dio 2.66. O sea que los que estuvieron expuestos al tabaco tenían más de 2 veces y media el riesgo de haber nacido con bajo peso. Ahora, si le quitamos la exposición al tabaco
¿En cuánto se mejoraría ese evento o esa enfermedad? En 62%. Ok. Este tipo de cálculos también se pueden hacer con tasas de mortalidad, ¿no? No solo con tasas de morbilidad, incidencia y prevalencia. Vamos a ver qué más aparece acá. Uy, qué bueno. Lo que significa que el 63.14% del bajo peso en los expuestos se debe a la exposición al cigarrillo. Usando la otra fórmula, ahora miremos este ejemplo. ¿Qué fórmula usaríamos ahí? OR. ¿Listo? ¿Cuál es el factor de riesgo? La cantidad de controles prenatales. Pero el factor de riesgo exactamente cuál es. ¿Tener muchos controles o no tener controles? No tener. No tener controles. No tener controles. Listo. Entonces, calculen el OR y la fracción atribuible. El OR da 2.3 y
La fracción atribuible, ¿nos pidió? Sí. Creo que 56%. ¿Qué les llama la atención de ese resultado? Que si hacemos más controles prenatales, pues disminuye la mortalidad. Pero con el resultado se sostiene eso, con un R de 2.3. Pues tiene una fuerza de asociación moderada, ¿no? O sea, el hecho de no tener controles significa que hay más de 2 veces el riesgo de mortalidad perinatal. ¿Sí? Sí, señor. Y al calcular la fracción atribuible, entonces nos da 39.5%, ¿no? ¿Qué quiere decir? No, daba 56%. Daba 56. ¿Qué quiere decir eso? Que si se le hace control prenatal a más del 56% de las mujeres embarazadas, se reduce la mortalidad perinatal. Que si se hacen los controles prenatales, se reduce la mortalidad perinatal hasta en un 56%. ¿Listo? No al 56% de las mujeres que se les haga el control prenatal, sino que si se les hace a todas las mujeres el control prenatal, se reduce el problema en un 56%. Bueno, mediante el cálculo del riesgo atribuible en los expuestos y del porcentaje de riesgo atribuible, es posible identificar varios escenarios. El primero, Luciana, léalo. Mediante el cálculo RAP, riesgo atribuible para expuestos, y el de RAPP, es posible identificar diversos escenarios. Con un RR alto y una prevalencia de expuestos alta, la reducción del riesgo de la enfermedad puede considerarse como un alto impacto. Segundo, Cuando el RR es bajo y la prevalencia de expuestos es alta, la supresión del factor de riesgo posee un impacto moderado pero notable entre los expuestos. tercero, Cuando el RR es alto pero la prevalencia de expuestos es baja, la eliminación del factor de riesgo tiene un impacto relativamente bajo tanto entre la población blanco como entre los expuestos. Y cuando el
Y cuando el RR es bajo y la prevalencia de expuestos también es baja, la eliminación del factor de riesgo no es una prioridad en salud pública, ya que su impacto en la población blanco y en los expuestos sería irrelevante. Listo. Entonces, hay que buscar problemas o exposiciones que generen un riesgo relativo alto y que sean o que tengan una alta prevalencia entre los expuestos. Eso es lo preferible para aplicar este tipo de medidas o de intervenciones. Bueno, tarea. Van a buscar ustedes estos riesgos atribuibles y fracciones etiológicas de riesgo para algunas medidas de intervención muy conocidas. Fíjese, ahí manejamos algunos ejemplos del cigarrillo, de la vacunación, del control prenatal, que obedecen a programas de salud pública establecidos. Pero hay otras cosas que son bien interesantes, muchas veces no están dentro del ámbito directo de la medicina, pero que ejercen beneficio para la salud. Anoten. Uso del casco por parte de los motociclistas. Bueno, el uso del casco en la cabeza, ¿no? Porque uno ve por ahí los motociclistas con el casco en el codo. Segundo, uso del cinturón de seguridad para los automovilistas. Tercero, uso del flúor en el agua potable o de consumo humano. Cuarto, uso del yodo en la sal de consumo humano. Con eso. ¿Quedó clara la tarea? Sí, entonces sería R de riesgo atribuible o de riesgo. Sí, claro. O fracción prevenible, dependiendo de qué resultados se encuentren, ¿no? ¿Listo? Sí, señor. Ok. Entonces nos veremos la próxima semana. Muchas gracias. Bueno, Gracias, doctor. Bueno, Hasta luego, chao. doctor. Adiós, adiós. Gracias, doctor. De nada, chaito.